casa. Un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña Margarita Ochoa para aprender más sobre ellas. Margarita, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a platicar hoy? Gracias, Claudia, por la invitación nuevamente, y a todos ustedes, qué alegre volverles a saludar, sabiendo que todas las cápsulas que hemos visto acerca de matemáticas tienen un momento de aplicación en la vida real, Claudia. Hoy vamos a hablar con respecto a los números y a la operación de todos los números que hemos visto a lo largo de estas cápsulas. Por ejemplo, en un conjunto de números tenemos diversas clases de números. Por ejemplo, ¿has escuchado de los enteros? Sí, que son los números que no tienen un decimal. Ok, ¿has escuchado de los positivos? Sí. Y me imagino que también has escuchado de los negativos. También. Otro tipo de números que hemos visto son los fraccionarios. ¿Recuerdas cuáles son los fraccionarios? Sí, son los que vienen como en 5 tercios, por ejemplo, que también se puede pasar a decimal. A decimal. Pues todos estos números es muy importante, Claudia, que nosotros tomemos en cuenta que necesitamos saber cómo operarlos. Muchos me han preguntado, y mire, Margarita, ¿en qué momento de la vida voy a practicar todo lo que estoy aprendiendo en primero, segundo y tercero básico? ¿De qué me sirven los conjuntos numéricos? Pues hoy quiero mostrarles a todos ustedes que si siguen practicando y siguen estudiando mucho, cuando sean grandes y ya practiquen en sus trabajos, van a ver el resultado de las operaciones combinadas. ¿Quieres acompañarme? Sí. Muy bien. Primero quiero compartirte que yo soy auditora y trabajo con muchos números. Hay números positivos y números negativos. Entonces quiero mostrarte lo siguiente. O sea que en una operación combinada ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, multiplicaciones, sumas, restas y diferentes tipos de números. Así es, Claudia. Si logras ver, acá tenemos una recta numérica en donde ya podemos determinar que aquí están los positivos y aquí están los negativos. Sí. Entonces, al combinar estas operaciones nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque en la vida real sí nos afecta cuando nosotros tenemos la combinación de ambos. Por ejemplo, yo quiero decirte lo siguiente. Digamos que en una empresa muy grande que se dedica a vender fruta, ¿sí? Sí. Logró vender, por ejemplo, 30,000. Fue bastante. Fue bastante. Imagínate que fueron muchas manzanas, ¿sí? Sí. Muchas manzanas. Pero tuvo que pagar las cajas de las manzanas, tuvo que pagar también el transporte para mover las manzanas. Es más, ¿has visto que hay gente que carga las cajas de manzanas? Ok. Todos estos se llaman gastos. ¿Cómo se llaman? Gastos. Muy bien. La venta son los ingresos. ¿Cómo se llama la venta? Ingresos. Ok, ingresos. Vamos muy bien. Y todo lo que yo uso para mover la venta se llama gasto. ¿Cómo se llama? Gastos. Muy bien. Entre las cajas, los señores que mueven las cajas y los transportes que mueven las cajas de manzana, se gastaron 50,000. ¿Cómo se llama esto? Gasto. Gastos. Bueno, yo creo que tus ojitos están así como... Vendí 30,000 quetzales en manzanas. Sin embargo, para poder vender las manzanas gasté 50,000. Ok, este es positivo y este es negativo. Sí. ¿Qué pasó? Que gasté más de lo que vendí. Sí, Claudia, así es. Tienes una pérdida De 20,000. de 20. Es casi el doble. Casi el doble de lo que realmente vendimos. A esto, en la vida real, en una empresa se le llama pérdida. Pérdida. Pérdida del ejercicio o lo que estemos trabajando en diferentes empresas. Por eso es que es muy importante que todos nosotros sepamos cómo aplicar la combinación de los números, porque sí lo practicamos en la vida real. Algo muy importante es que, por ejemplo, digamos, vienes tú y dices lo siguiente:
tienes una deuda así de grande, pero imaginemos que esa es la edad que tú tienes, Claudia, ¿te parece? Sí. Son 120 quetzales. Más o menos. Yo creo que a veces sí te dan 10 quetzales aquí, 10 quetzales allá y logras tener 120. Y entonces de pronto tú dices, bueno, fíjense que yo tengo una deuda de 120 quetzales, pero salió una promoción. Ajá. Y que dice que me perdona 1/3 de mi deuda. Ujú. ¿Y te recuerdas cuáles son? Sí, son los fraccionarios. Excelente, 100 puntos, Claudia. Así es. Entonces, si partimos esta deuda en Ajá. 3 partes, ¿cuánto sería? Sería 40. 40. Ujú. 1/3 de 120 son 40 quetzales. Y salió una oferta en televisión que dice, si usted paga sus deudas ahorita, Ajá. le vamos a perdonar 1/3 de su deuda. ¿Cuánto te estarían perdonando? 40 quetzales. ¿Cuánto tendrías que pagar? 80. 80 quetzales. Esto se le llaman descuentos en fracciones. Por eso es que las operaciones combinadas de números enteros positivos, de números enteros negativos y de fracciones es muy importante para todas las empresas, porque tarde o temprano o venden o gastan o tienen descuentos en sus empresas. Y me surge la última duda, si tenemos una pérdida así, o sea, no deberíamos de desanimarnos porque eso se puede arreglar, ¿verdad? Claro, creo que lo más importante es que nosotros busquemos maneras de salir siempre y tener buenos resultados en las ventas. Ujú. No siempre todas las cosas salen bien a la primera vez y como se los hemos dicho en estos segmentos, deben de seguir practicando y practicando para lograr aquellos objetivos que se han trazado. Ujú. Algo muy importante, Claudia, ¿ya estás pensando qué vas a hacer cuando seas grande? Todavía no estoy muy segura, pero sí sé que quiero algo que tenga que ver con matemáticas. Claro que sí. Entonces yo quiero decirte en casa, no importa qué carrera tomes, matemática es la base fundamental de todas las carreras y siempre se aplica en la vida real. Muchas gracias, Margarita, por habernos enseñado la aplicación de las matemáticas en nuestras profesiones que escojamos cuando seamos más grandes. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa desinfectarse muy bien las manos, hacerlo constantemente con bastante agua y jabón. Margarita, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Claro que sí. Hoy hablamos con respecto a las pérdidas y ganancias. Solo quiero decirte algo. Cuando Dios está con nosotros siempre hay ganancias y de seguro, si tienes una mente positiva, saldrás adelante en todo lo que te propongas. Muchas gracias nuevamente por haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerden a todos quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Continuamos en Aprendo en Casa y ahora estamos en el segmento de comunicación y lenguaje. Es por eso que hoy nos acompaña Lauren Calderón. Lauren, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Hoy vamos a darle continuidad a un tema que ya habíamos iniciado. ¿Te recuerdas de la narración? La narración, sí, me acuerdo. Exactamente, que era un relato de algún hecho verídico o ficticio. O ficticio. Y vamos a analizar los siguientes elementos. Pero ahora vamos a ver elementos internos. O sea, ya para esto tienes que comenzar tu lectura para poder describir cuáles son los elementos. Perfecto, sí, pues ya dentro de una narración, al momento de que la estamos leyendo, pues ir identificando estos aspectos que son los que complementan a la narración. Exacto. ¿Te recuerdas que hablamos de Romeo y Julieta? Sí, me acuerdo. Hablamos del título, Ajá, hablamos del del autor, autor. hablamos del narrador, que comúnmente habla en tercera persona, pero que en este caso no existe porque son diálogos Son puros directos. diálogos. ¿Te recuerdas quién era este personaje? William Shakespeare. El autor. Ujú. Hablamos de que la estructura estaba formado por 5 capítulos que se dividían en 24 escenas. Ujú. Acá podemos observar cuáles son. Hablamos también de cuál era el conflicto. El conflicto de la familia de Julieta con la familia de Romeo y los problemas que ellos tenían en cuanto a su amor. Exacto, y es un conflicto que tú, si lo analizas, todavía existe. Ujú. Por eso es que podemos asociar esta lectura con la realidad, Con la realidad. con el mundo actual. Todavía conocemos familias que a veces, aunque las dos personas se quieran, si hay una discordia, va a afectar dentro de la relación. Claro. Ahí la importancia de muchas veces las personas que leen Romeo y Julieta. Ujú. Ahora vamos a ver algo importante. En Romeo y Julieta nos aparecen los personajes. Existen los personajes principales,
que son los protagonistas. En este caso, ¿quiénes son los protagonistas? Romeo y Julieta. Los protagonistas, si lo queremos ver de esta forma sencilla, son unas personas que son las partes buenas de la historia. Pero también siempre aparece alguien que tiene el papel del malo. Ajá. En este caso, el antagonista, que es el nombre correcto, no el malo de la historia, sino que el antagonista es Paris, que era el prometido de Julieta. Pero recuérdate que en aquellos tiempos los padres decidían con quién te tenías que casar. Claro, Entonces, era más obligado, ¿verdad? en este caso, Julieta no seleccionó casarse con él, sino que fue un negocio que hicieron entre familias. Entonces por eso él llega a ser el antagonista. Existen personajes secundarios. Por ejemplo, aquí puedes ver a Fray Lorenzo. ¿Por qué Fray Lorenzo? Porque él es el que les ayuda a casarse en secreto. Entonces él juega un papel importante. La nodriza. ¿Por qué la nodriza? Porque ella era la que los ayudaba a esconderse en las noches. Y yo creo que una de las escenas más comunes es Romeo y Julieta en el balcón. Claro. Entonces, la nodriza era la cómplice de esto. Y existen personajes fugaces. Los personajes fugaces son los que aparecen en la historia, pero no tienen mayor importancia. Que no tienen mucha relevancia dentro de la narración. Exacto, y su aparición es en alguna escena y de allá no los vuelves a ver. Por ejemplo, en la historia mencionan al príncipe de Verona, pero en ningún momento el príncipe de Verona interactúa o aparece en la historia. Solo se sabe de su presencia, pero nunca tiene un diálogo en sí, ¿verdad? Lo mencionan. Igual el boticario, que únicamente entrega el veneno y vuelve a desaparecer. Entonces, esos tres tipos de personajes podemos observar en la obra Romeo y Julieta. Esos son personajes fugaces. Exacto. Recuerda que tenemos en los principales los protagonistas, que serían los buenos, y los antagonistas, que tienen el papel de malos en la historia. Los secundarios, que son los que aparecen, pero no tienen tanta importancia, solamente complementan. Complemento. Y los fugaces, los que aparecen en alguna escena o los mencionan en algún lugar del texto y vuelven a Y ya no desaparecer. aparecen nunca más. En el tiempo, tenemos el tiempo externo e interno. ¿Por qué el tiempo externo e interno? El externo lo podemos ver en el siglo en el que se ubica la historia. Esta historia es del siglo XV. Se cree que fue escrita entre 1594 y 1595, hace ya bastante tiempo, en la época del Renacimiento. Ese es el contexto externo de nuestra historia. Y el interno es un dato curioso, tal vez no te habías fijado, pero la historia de Romeo y Julieta se desarrolla únicamente en 6 días. En 6 días se conocen, se enamoran, se casan y mueren. Entonces ese es el tiempo interno. Sí, pues ahí se puede identificar el externo, el momento en el que posiblemente se escribió el libro, ¿verdad? Y aparte el interno, que puede ser algo totalmente distinto a lo externo, porque pues ya implica otro tiempo dentro de la narración. Exacto, el externo sería la época en la que está situada la historia. Y el interno es el tiempo exacto en el que tarda la narración. Lo podemos ver acá, que son 6 días y se desarrolla en la época de verano. Ese es otro detalle importante. Perfecto. El espacio. Pues fíjate que la historia de Romeo y Julieta está situada en Italia. Creo que todos ustedes ya conocen Italia y se recordarán en el mapa que es el país que tiene forma de bota. De bota, sí. Así te recuerdas de dónde queda Italia. Y exactamente se sitúa en la ciudad de Verona y de Mantua. Esas ciudades sí existen. Ese es un detalle importante. Es algo real. Entonces el espacio utilitario es el lugar donde se está desarrollando la historia. En este caso sabemos que es un lugar verídico. Es en Mantua y en Verona, que quedan en Italia. Y simbólico. Por ejemplo, en el simbólico sabemos que es el balcón de Julieta. Si piensas en el balcón de Julieta, piensas seguramente en el momento del romance, del amor. Exacto. Y cualquier persona mira esa escena y rápidamente lo identifica con Romeo y Julieta. Sí. La plaza la identificamos porque es el lugar donde se da el conflicto, donde se da la lucha y donde hay una muerte. Y el cementerio de Verona, que es la parte trágica de la historia. Entonces podemos identificar por qué es simbólico. El balcón de Julieta nos representa el amor. La plaza nos representa el odio. Y el cementerio, la tragedia. Entonces, donde son finaliza lugares todo. que tú puedes encontrar en la historia y que los vas a asociar con algún elemento, alguna emoción. Las relaciones intertextuales. ¿Qué crees que puede ser? Una relación intertextual, como su nombre nos dice, es la relación que hay con textos escritos previamente. La historia de Romeo y Julieta no es una historia original. Es una historia que a lo largo del tiempo se había dado. Y lo podemos ver desde épocas antiguas, desde los textos de los griegos, ahí hay historias similares. Entonces, esa es la relación.
Cuando yo leo el texto de Romeo y Julieta, puedo pensar, esto se parece a otra historia que yo ya leí en otro libro. Sí, pues que se relacionan con otros libros que tienen una historia parecida. Exacto. En los tópicos, un tópico es lo que más es común, lo que más se menciona. En este caso, en Romeo y Julieta, el tema común es el amor. Inclusive a las personas que no les gusta el romanticismo, Romeo y Julieta va a ser una obra aburrida, porque en su desarrollo continuamente nos hablan del amor. Entonces, si queremos encontrar cuál es el tópico de la historia, el tópico es lo común. En este caso, el amor, que los lleva a sacrificar inclusive su vida para poder estar juntos. Claro. Y tenemos símbolos. Los símbolos son los elementos que vamos a encontrar. Por ejemplo, en Romeo y Julieta podemos encontrar la luz y la oscuridad. Son dos símbolos importantes. La luz, que representa el amor, y la oscuridad, porque comúnmente los encuentros entre Romeo y Julieta eran en la noche, a oscuras, para que las demás personas no los pudieran observar. Los sueños. ¿Por qué los sueños? Porque Romeo soñaba con estar con Julieta y la veía como la joya más hermosa que pudo haber encontrado. Y Julieta también estaba plenamente enamorada de Romeo y soñaban una vida juntos. Y el veneno tiene dos significados. Uno, que era la solución que ellos habían encontrado para poder estar juntos. Sí, pues al fingir la muerte, ¿verdad? Pero por la mala comunicación que se dio en ese momento, termina siendo la tragedia. Entonces son símbolos que podemos encontrar de elementos sencillos que tú puedes asociarlos con un sentimiento. Definitivamente. Y es importante ver esos, por ejemplo, esos símbolos que usted dice, donde lo asociamos rápidamente con alguna escena de la narración e incluso, como usted decía, lo podemos poner en contexto con la vida real también, ¿verdad? Sí, y es importante, encontramos una símil, que es cuando Julieta es comparada con una joya. Encontramos una metáfora en los diálogos entre Romeo y Julieta, porque ellos no se expresaban únicamente con palabras de amor, sino que utilizaban metáforas. Una hipérbole con las expresiones de tristeza cuando Romeo es desterrado, porque sabe que ama a la persona que él ha escogido en este momento, pero sin embargo lo están enviando a otro lugar. Ironía, porque al finalizar la historia se cierra con un diálogo de Fray Lorenzo. Cuando las familias encuentran a Romeo y a Julieta muertos, Fray Lorenzo se acerca y les hace ver de una forma irónica que si ellos no hubieran estado peleando, si no existiera ese conflicto entre familias, el amor de ellos hubiera triunfado, se hubiera acabado la pelea en Verona y todos hubieran sido felices. Entonces, de una forma irónica, él les presenta el resultado de la historia, que al final, podemos decir, fue culpa de ambas familias. Definitivamente. Y bastante interesante el ver cómo se puede desglosar una narración, ¿verdad? Todos esos puntos importantes que forman parte de una narración y que seguramente si hace falta alguno de esos puntos, pues la narración no va a tener el mismo acercamiento con el lector en este caso, ¿verdad? Lauren, muchísimas gracias. Ya para finalizar, yo le invito por favor, porque tratemos de mantener una buena higiene. Ustedes en casa traten de lavarse las manos constantemente, limpien su espacio de trabajo, limpien todo lo que toquen, tratemos de evitar cualquier tipo de complicación ante este contagio. Lauren, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Recordemos que todos estos elementos también pueden ser leídos por una persona con discapacidad. Entonces démosles inclusión a ellos, participemos en casa como familia y apoyémoslos. Perfecto, y poderlo practicar en familia en esos momentos, ¿verdad? Poner en práctica todo lo que hemos aprendido y también recordar quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Bienvenidos a un segmento más de Expresión Artística. Hoy nos acompaña nuevamente Víctor Hugo Aguilar para aprender un poco más sobre educación musical. Profe, es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos de qué vamos a platicar hoy. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo podemos aprovechar el tiempo que estamos ahora en casa y cómo podemos aprovechar la música para pasarla bien en casa. Sí. Entonces, ¿y cómo podemos empezar? Bueno, vamos a empezar pensando un poco en ¿para qué usamos nosotros normalmente la música? ¿Tú para qué la usas? Pues la uso para distraerme cuando estoy en mi casa, o cuando estoy con mis hermanos, o algunas veces hasta para estudiar. Muy bien. Nos hemos dado cuenta que a veces cuando estamos cansados y colocas, por ejemplo, música muy movida, el cuerpo empieza pues, a moverse. O cuando, por ejemplo, tú quieres hacer ejercicio y quieres hacer alguna rutina, pues pones música y te empiezas a mover en base a la música.
Pero también tú decías algo muy importante. Nosotros podemos utilizar la música para poder estudiar. ¿Y tú sabes cuál es la mejor música que podría ayudarnos para estudiar? Definitivamente la música clásica, porque no tiene letra, entonces hace que nos ayude a concentrarnos mejor. Muy bien, lo que tú has dicho es correcto, música clásica, que también podríamos llamarlo música instrumental, porque es música solo con instrumentos. Y hoy vamos a tomar como referencia a un compositor muy famoso que nos va a ayudar un poco también a esto del estudio, a poder estudiar con música instrumental para poder activar nuestros conocimientos. Bueno, ¿a qué te suena esta melodía? ¿A qué te suena? Me suena un clásico, creo que es de Beethoven, ¿verdad? Muy bien. Y normalmente nosotros, como tú decías al principio, utilizamos este tipo de música instrumental, música clásica, para poder estudiar. ¿Y sabes por qué es importante este tipo de música para el estudio? Porque nos ayuda a concentrarnos mejor. Y también porque transmite como relajación, paz. Exacto. Y cuando tú estás estudiando cualquier materia, puede ser música, puede ser contabilidad, puede ser matemática, no importa qué materia estés estudiando. Si tú utilizas música, vamos a ver que las neuronas del cerebro nos permiten ampliar nuestro conocimiento. Incluso, no sé si tú has escuchado un famoso efecto que se llama el efecto Mozart. No, pero podrían explicarnos y contarnos un poco más sobre él. Muy bien. La música de Mozart es una música que se ha estudiado, que permite que desde que un bebé está en el vientre de su mamá, vaya desarrollando su inteligencia, vaya desarrollando su conocimiento, y eso le permite que cada vez vaya desarrollando también su memoria. Entonces, cuando tú escuchas música, vas ampliando tu memoria y las neuronas van creciendo cada vez más. Y como hemos hablado el día de hoy, hemos visto que la música en casa nos puede servir para muchas cosas. Sí. Podemos jugar con ella, podemos bailar con ella, podemos hacer ejercicio con ella, pero lo más importante, puedes aprovechar la música para estudiar con ella. Bueno, profe, muchas gracias por habernos enseñado lo importante que es la música y lo fundamental que puede ser para nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida. Yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos y mantener una higiene constante. Profe, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Claro que sí. Les recomiendo que utilicemos siempre la creatividad, que no te limites y que siempre utilices tu ingenio para crear música, para aprovechar el tiempo y los recursos que tienes en casa para salir adelante. Muchas gracias, profe, nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy. A todos los que nos están viendo, recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Conmemorando la semana, el Día del Psicólogo y la importancia en nuestras vidas, damos inicio al segmento de apoyo psicosocial. Es por eso que hoy nos acompañará la licenciada María Batz. Licenciada, un placer tenerla por acá. ¿Sobre qué tema vamos a platicar? Sobre la vulnerabilidad para pedir ayuda. Definitivamente, y es que pues muchas veces a las personas pues tienen ese temor de pedir ayuda, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos describir la vulnerabilidad al pedir ayuda? La vulnerabilidad pues es realmente cuando la persona tiene ese estado de emoción y está como expuesta a, por ejemplo, a veces no nos da miedo, por ejemplo, en el amor, enamorarnos por temor a, ¿verdad? A no sufrir, a no ser engañado, al abandono. Entonces ser vulnerable pues realmente es venir y estar en ese sentimiento de fragilidad de la persona, ¿verdad? Sí, y es que pues hay momentos donde todas las personas pues tenemos ese miedo, como usted dice, ¿verdad? Donde sabe uno que posiblemente está en riesgo emocionalmente y el miedo puede ser también al fracaso, ¿verdad? Pero ¿en qué momento debería ser ese momento donde uno pueda pedir ayuda a otra persona? En el momento que uno pues se vea en la necesidad específica, ¿verdad? Porque a veces pedimos ayuda en el momento que no lo necesitamos, ¿verdad? Y es muy apropiado que nosotros tengamos esa valentía
porque ese es un acto de valentía, nosotros aprender a pedir ayuda, ¿verdad? Y muchas veces por venir y a tratar de decir, bueno, yo voy a solventar la situación solo, ¿verdad? Entonces, no todas las cosas las podemos solventar solos, ¿verdad? Entonces sí necesitamos de alguien más para que nos ayude y ser como una persona muy madura, ¿verdad? Porque, mire, el que no es valiente no se arriesga. Le voy a poner un ejemplo. La zona de confort es como un sillón. Le voy a poner ese ejemplo. Es un sillón donde usted está sentado, tiene sus almohaditas y páseme la cobija, ¿verdad? Entonces es donde no ocurre nada. O sea, estamos en nuestra zona de confort, donde no hay cambios, pero tampoco hay, por ejemplo, avances. Entonces, realmente una persona no debe mantenerse siempre en su zona de confort, siempre debe ver más allá. Pero a veces eso se ve como mal en la sociedad porque realmente, ay no, siempre la crítica, no, tú trabajas mucho, no hombre, dale, déjalo ahí, o sea, ya no lo hagas, ¿verdad? O no le decimos a las demás personas, tú no puedes, o ¿cómo haces para hacerlo así? Te estás saturando de trabajo, por ejemplo, si fuera en el trabajo, o por ejemplo, si tenemos como la iniciativa de estudiar, ¿y cómo le vas a hacer si tenés hijos? O sea, personas que ya tengan hijos, o por ejemplo, si son solteros, tenés dinero para estudiar, porque para estudiar implica tener dinero, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que nuestra sociedad o la sociedad le da a la persona que lo deja en su zona de confort. Entonces, nosotros debemos de ser personas valientes, en la cual tenemos que salir de esta zona y salir hacia adelante, ¿verdad? Por eso le doy un acto de valentía. Claro, y son todos esos obstáculos que usted menciona que muchas veces la sociedad o las personas cercanas pues nos van poniendo en el camino, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener la valentía y tomar el riesgo de pasar esos obstáculos y perder el miedo a las críticas y demás, ¿verdad? Supongamos que hay una persona que se da cuenta que necesita ayuda. ¿A quién le podría pedir ayuda en ese caso? Por ejemplo, si necesita ayuda y ve que no, pues no está logrando salir adelante sola la persona, es muy importante acá acudir a un profesional, porque realmente podemos tener un panorama como más objetivo y no subjetivo, ¿verdad? Porque por ejemplo en la familia se da de que, bueno, o los amigos, ¿verdad? Los amigos nos tienen un cariño muy especial y realmente no lo hacen como por maldad, ¿verdad? Pero nos dicen, no, mira, mejor alejate, ¿verdad? Si te hacen daño, mejor alejate. Entonces hay situaciones en las cuales el psicólogo, por ejemplo, el profesional en salud mental, le va a decir que realmente, no es que le va a decir qué va a hacer, ¿verdad? Pero va a evaluar la situación y van a ir juntos en el proceso, porque el proceso terapéutico no es solo la persona, por ejemplo, esto no es solo el profesional, implica que la persona quiera ir por eso es tan importante aprender a pedir ayuda. Y nosotros a veces por orgullo, o por miedo, o porque qué dirán, no lo hago, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros aprendamos a pedir esa ayuda, ¿verdad? Y a veces no la pedimos también porque nos dicen, es que es dinero, hay que pagar. Entonces hay muchas situaciones en las cuales nosotros necesitamos en estos momentos, y siempre, ¿verdad? Necesitamos nosotros venir y tener a una persona, un profesional, que podamos acudir y que pueda trabajar con nosotros lo más objetivo posible y pueda venir a estabilizar nuestra salud mental, ¿verdad? Definitivamente. Y supongamos que pues ya estamos en ese momento donde ya sabemos que necesitamos ayuda, perdemos el miedo, pedimos ayuda. ¿En qué nos ayuda, valga la redundancia, el asistir a un profesional y que nos pueda brindar su apoyo? ¿Cómo podemos especificar esa ayuda que ellos nos brindan? Pues vamos primero el proceso no es como venir y voy a pedir ayuda y en el momento que pido la ayuda me solventan, ¿verdad? Es un proceso en el cual pues primero tengo que querer ir al psicólogo, luego buscar a un profesional calificado y cómo me voy a beneficiar yo al ir al psicólogo, ¿verdad? Entonces realmente voy a ir viendo los avances cuando yo vea mi situación, que voy a poder controlar mi ansiedad en estos momentos. El miedo y la ansiedad está ganándonos.
Entonces decimos, no, vamos a tranquilizarnos y vamos a respirar. Sí, técnicas de relajación, eso es muy conveniente, pero es como un alivio temporal y nosotros necesitamos tener una estabilidad, porque prolongada. realmente, así vamos a poder estar bien para nuestra familia, que es ahí sí que nuestro lazo primario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan con docencia o las personas que tienen un trabajo, incluso la psicología tiene varias ramas, ¿verdad? Hay psicología educativa, hay psicología industrial, hay psicología clínica, hay psicología social, entonces realmente hay muchas ramas que tiene la psicología y que nosotros podemos acudir, entonces no solo en el área personal va a afectarnos el ir o a beneficiarnos, el que nosotros, por ejemplo, si tenemos alguna dificultad, no solo nos va a afectar personalmente, sino que vamos a afectar a todas las personas que nos rodean. Y el ir al psicólogo nos va a beneficiar personal, familiar y laboralmente, ¿verdad? Entonces, que es como lo prioritario que tenemos. Pero también es tan importante tener unas buenas relaciones interpersonales, pero va a depender de lo que yo tenga para yo poder dar, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues, con todo lo que está pasando, los duelos, es tan importante resolverlos, ¿verdad? O sea, en los niños, en los adultos, no hay edad para resolver un duelo, ¿verdad? Y es tan importante el acompañamiento, porque el duelo que no se vive, después, ahí sí que surgen y salen a la luz emociones negativas. Y entonces es ahí donde vemos personas que están como peleando, dice uno, con la vida, ¿verdad? Pero es porque no han resuelto algo en su vida. Entonces es tan importante que nosotros acudamos al profesional de la Claro, psicología. y como usted lo mencionaba, ¿verdad? Ayuda hay para todos, simplemente tenemos que tener la valentía y el valor de pedirla, ¿verdad? Pues, licenciada, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Ya para finalizar, yo la invito, por favor, porque recordemos mantener una buena higiene ustedes en casa, recuerden lavarse las manos constantemente. Licenciada, ¿alguna última recomendación que usted le quiera a las personas que Realmente están en es casa? tan importante, por ejemplo, decir, lo pude haber hecho y no lo hice. Entonces no dejemos para mañana lo que podemos resolver el día de hoy y prioricemos en estos momentos nuestra salud mental. Definitivamente, licenciada, muchísimas gracias. Y ustedes en casa tengan el valor de perder esos miedos, de quitar esas barreras, de pasar los obstáculos y pedir ayuda. Pedir ayuda no es malo. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial y ustedes, por favor, quédense en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Es el momento de ponerte en movimiento y activar tu cuerpo y mente. Este es el segmento de educación física. Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profe Roberto Vargas. Estamos en el programa Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios para poder aprender lo que es tiro a gol dentro del fútbol, ¿sí? Antes de eso, vamos a realizar una serie de actividades como calentamiento principal para evitar cualquier tipo de lesión muscular en la actividad. Recuerda, yo estoy utilizando mascarilla porque estoy a la intemperie. Tú que estás en casa no la debes de usar. Me acompañan a la parte de calentamiento. Hacemos un trote suave en el lugar para poder ir aumentando nuestra frecuencia cardíaca. Eso es, seguimos y ahora vamos con pequeñas patadas al frente. 1, 2, 3, seguimos en movimiento. Ahora vamos a los lados. 1, 2, 3, muy bien, cambiamos. Doctores, 1, 2, 3, hacia afuera. 1, 2, 3, muy bien, un poquito de movimiento de brazos. Cambiamos. Tenemos como un movimiento de cabeza, movimiento de cabeza. Del otro lado. Muy bien. Como ya estamos listos, pasamos a lo que es la parte principal de la clase. Recuerden, vamos a trabajar lo que es tiro a gol dentro del fútbol, ¿sí? Es un principio ofensivo. Primero, vamos a colocar 2 porterías pequeñas. Yo lo estoy haciendo con conos. Ustedes en casa lo pueden realizar con zapatos,
con algunas botellas plásticas o algún objeto que le sirva para marcar la respectiva portería. Entonces, una distancia considerada, y primero lo que vamos a hacer es el posicionamiento frente al balón, que es importante. Coloco la pelota a ras de césped, tomo mi distancia en línea recta y luego hacia el perfil cambiado con el pie que yo le voy a pegar. Acá hay una fase de aproximación que es el impulso que vamos a tener para pegarle a la pelota. Al momento de llegar, el pie de apoyo es importante de que no quede tan junto a la pelota o cerca de la pelota, ya que en el momento de golpearla nos podemos lastimar. Entonces el apoyo va más o menos a un pie de separación de la pelota, y luego la zona de contacto, ¿sí?, se realiza con el impulso que lleva, y la pueden hacer con el borde frontal, con el borde interno o el borde externo del pie. Me perfilo, aproximación, lado izquierdo, ¿sí? Vamos nuevamente, nos separamos. Ahora el golpeo lo voy a hacer con el borde frontal. Aproximación, golpeo, y que sea eficaz el tiro. Recuerden que con esta acción es que se define un partido. Entonces nos separamos, aproximación y golpeo. Solo que ahora, con mi pie fuerte o hábil es el izquierdo, voy a hacer la contraria, ¿sí? Entonces me aproximo, borde externo, ¿sí?, que sea eficaz. Ahorita no hay necesidad de tanta potencia, estamos ahorita adquiriendo todo el gesto técnico, ¿vea? Ahora lado izquierdo, mi postura es siempre al contrario, me aproximo y golpeo. ¿Estamos? Bien, ya lo realicé de manera rasante. Hacemos lo mismo, tiro a portería, solo de referencia, solo que él va a ejecutar el papel del portero, él va a interceptar la pelota, ¿sí? Empezamos con el borde interno, colocamos la pelota y va a ir a media altura. Tiro a gol, media altura, solo es referencia. Venimos, vea, media altura. Me regresa y cambia de portería él. Me perfilo, veo hacia dónde voy a patear, media altura. Que él, cambiamos, borde interno, ¿verdad? Ahora lo hacemos con el borde externo. De igual manera, la postura es importante, golpeo, media altura, ¿verdad? Cambia de portería, que la pelota lleve dirección en trayectoria a gol, vea, externo, ¿sí? Cambiamos, ya lo hicimos con el borde frontal, borde externo, ahora lo hacemos el interno, ¿estamos? Me perfilo, golpeo, borde interno, parte de afuera, o de adentro, perdón, parte de adentro o caja del pie, ahí está, cambiamos, él ejecuta ahora el tiro a gol y yo hago el apoyo, media altura, borde interno, muy bien, bien ejecutado, me cambio de portería, eso es, estoy de referencia, buena, ahora cambiamos el perfil, externo, tu pie hábil, buena, media altura. Recuerden que cuando hablamos de media altura es que la pelota no venga a ras de césped, ¿verdad? Que venga un poco arriba de. Cambiamos, borde frontal ahora, ejecuta, buena, esa es. Cambiamos, golpea, eso es. Muy bien. Con eso terminamos lo que es la parte principal. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Recuerden hacer el lavado constante de manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Es importante. Quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación.